buenas, mi nombre es Víctor Rojas. Hola, buenas, mi nombre es Víctor Rojas y esta es la presentación de campos vectoriales basada en el libro de cálculo de varias variables de James Stewart. Primero que todo, debemos entender qué son los campos. Estos los puedo ver como una región a las que yo les voy a aplicar ciertos tipos de magnitud. A estas les voy a dar unos valores y esos valores los voy a ver representados en un gráfico en el espacio, de modo que pueda visualizar la información que yo le estoy dando a ese campo, sea una magnitud de cualquier tipo. Es decir, para un campo vectorial, lo que voy a tener va a ser un campo n-dimensional al que yo le aplico una magnitud de tipo vectorial, de ahí su nombre. Por ejemplo, sea velocidad o fuerza las magnitudes que yo trabaje. De aquí voy a distinguir dos tipos de dimensiones para yo poder graficar este campo, sea R2 o R3. En R2 luciría de la siguiente forma. Nótese que acá yo tengo mi eje X y mi eje Y tengo distintos tipos de vectores. Y nótese también que para cada punto coordenado X y Y le corresponde una función o un vector f de X y Y. Esto en R2. En R3 me quedaría de la siguiente forma. De nuevo, tengo mi eje coordenado X y mi eje coordenado Y se le agrega el eje Z. Y tengo que para cada punto coordenado X, Y, Z le corresponde un vector f de X, Y, Z. De esta forma me quedan las trazas para los vectores tanto en R2 como en R3. A partir de estas trazas de vectores, lo que me interesa obtener es lo siguiente. Veamos un ejemplo para R2 y nótese que acá tengo la función f de xy y que para cada punto coordenado x y y le corresponde este vector evaluado y me resulta en esta gráfica. Nótese que aquí tengo muchos más vectores y lo que me interesa obtener a mí es el comportamiento que están teniendo esos vectores en esta función. Véase que aquí están como en una especie de espiral alrededor del origen. Esto para este ejemplo en R2. En R3 luciría de la siguiente forma. Tengo ahora mi eje coordenado Z. Entonces los vectores manejan como una cierta profundidad. Y nótese que acá tienen como un comportamiento como una especie de tornado o torbellino. Esto es lo que me interesa obtener a mí en los campos vectoriales. Ahora consideremos un pequeño ejemplo de aplicación para entender esto mejor. Es que yo tengo la siguiente imagen. Véase que de fondo tengo la fotografía de un huracán. Y sobre esta fotografía yo puedo trazar un campo en R2 y crear estos mapas de vectores que ya hemos visto antes. Pero véase que acá tengo que los vectores, ¿sí? Su dirección corresponde al movimiento que está teniendo el huracán, es decir, al movimiento de las partículas de viento en el huracán. O se hace que para esta instancia de tiempo, ¿sí? El momento que tomo la fotografía, ya puedo determinar el movimiento que están teniendo las partículas de viento en el huracán o el movimiento que está teniendo el huracán mismo. Ahora, pregunto, si dentro de una cantidad determinada de tiempo, por ejemplo, dentro de 3 horas, yo vuelvo a tomar una fotografía de este huracán y vuelvo a crear esas trazas de vectores, ¿será que ese nuevo campo que me queda es equivalente o es similar a ese que tenía originalmente? Evidentemente no. Evidentemente, si dentro de 3 horas vuelvo a tomar una fotografía, el huracán se habrá movido o habrá cambiado de forma. Es decir, yo puedo determinar para cualquier instancia de tiempo el comportamiento que está teniendo el huracán y computarizarlo mediante vectores, lo que me permitirá al final de todo determinar cosas como el comportamiento general del huracán y si sigo trabajando más sobre magnitudes, puedo determinar cosas como la velocidad que está teniendo el huracán. Es un pequeño ejemplo de lo que podríamos hacer con campos vectoriales. Ahora que sabemos qué son y para qué sirven los campos vectoriales, vamos a ver cómo trazar los vectores en estos campos.
Para ello vamos a utilizar la definición de una función vectorial, que me dice lo siguiente. Para una función respecto a x y respecto a y, va a tener que esto es igual a una función p que multiplica y, más una función q que multiplica j. Esto no es más que el primer componente y el segundo componente de mi vector. Es decir, si yo le doy valores a x y a y lo evalúo en la función p y en la función q, esto lo que me tiene que dar es que para el par coordenado x, y, voy a tener esta dirección del vector, que no es más que la función p y la función q evaluadas en ese punto que me piden hallar. Así que veamos cómo se ve eso en un ejemplo. Nos dicen que una función vectorial definida en R2 es igual a menos y por i más x por j. Recordando entonces que menos y es mi función p y x es mi función q. Y que le demos entonces valores a x y y, es decir, hallemos pares coordenados y lo evaluemos tanto en p como en q. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle valores a x y a y, o sea, hallar pares coordenados y evaluar esos pares coordenados tanto en p como en q. Eso me tiene que dar el primer y el segundo componente de mi vector. Por ejemplo, si yo tengo que x es igual a 1 y y es igual a 0, en mi función p me quedaría entonces 0, ¿verdad? Porque y es igual a 0. Entonces me queda el primer componente 0. Y tengo x igual a 1 y y igual a 0. En mi función q tengo que entonces x es igual a 1. Entonces me queda el segundo componente igual a 1. Lo mismo con el segundo ejemplo, y así puedo seguir. Pero lo que nos interesa es graficarlo. Entonces tengo que para los puntos 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0,-1 corresponde cada uno un vector. Es decir, si yo me paro en el punto 1,0, voy a tener el vector 0,1, es decir, 0 en x y sube 1 en y. Si estoy en el punto 0,1, voy a tener el vector menos 1,0, es decir, menos 1 en x y 0 en y, y así con los demás. Y puedo notar entonces que los vectores son tangentes a una circunferencia con centro en el origen. Y esto es lo que me interesa saber, el comportamiento de los vectores dada esta función. Bueno, después de todo lo ya explicado por mi compañero, yo voy a explicar el ejercicio número 1 planteado en el libro de Streetward, que dice: trace el campo vectorial F en un diagrama como en la figura 5 o en la figura 9, que son estas. Del ejercicio 1 podemos deducir que x y y son constantes, entonces debido a cualquier punto que tú tomes en el eje x y y, o sea en el plano, él va a tener la misma dirección y la misma longitud. Entonces, yo como ejemplo tomé el punto 0,0, el cual ubiqué acá, y luego corrí 0,3 en el eje X y bajé 0,4 en el eje Y, porque Y es negativo. Acá como ejemplo tomé estos puntos en los cuales podemos ver que la misma operación se replica en cada uno de los vectores, independientemente del punto que tomes en el plano XY. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.